Muy buenos días querida iglesia, buenos días en este domingo 13 de noviembre. Espero que Dios esté guardando sus vidas. Estamos orando por todo lo que está pasando en el país. Y quiero aprovechar antes de empezar el mensaje de esta mañana que oremos, porque hoy es un día importante acá en Santa Cruz. Hoy día se va a definir muchas cosas y sabemos que el control de Dios está por sobre todo, pero también sabemos que, bueno, oramos pidiendo paz para poder vivir en un lugar donde realmente podamos seguir compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio. Y bueno, vamos a orar por eso. Y gracias, Padre bendito, por este día. Gracias por todo lo que tú nos das, por lo que tú eres bueno, porque siempre nos ayudas. Señor y Padre, te pido realmente que seas tú en medio de todo lo que va sucediendo. Te pido realmente que seas tú ayudando a Santa Cruz a tomar decisiones correctas, tomar decisiones que vayan conforme a ti. Señor, sabemos que tú estás por sobre todas las cosas y conocemos que ya ahora estamos en 23 días donde la ciudad ha parado. Y Señor, te pido por favor, Dios, que existe alguna solución, pero una solución favorable, Señor, y tú en medio, tú guiando este país, esta ciudad, este departamento, Señor. Gracias, Dios, y pon paz y te pido por todos los hermanos que son parte de la iglesia para que los bendigas ahí donde están y les des paz y ayudes a que realmente ellos puedan encontrarte a ti en medio de todas estas circunstancias tan complicadas, Dios. Gracias, Dios. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy, vamos a continuar con nuestra serie de el libro de los Hechos. Hace 2 semanas hemos compartido justamente un salmo, el Salmo 121, por toda la coyuntura en la que estamos viviendo. Después, la semana pasada teníamos a nuestro hermano, el pastor Eric de Cochabamba, compartiéndonos sobre Primera Pedro. Él tenía que venir a Santa Cruz, pero por temas del paro justamente no ha podido. Otro día, en otra oportunidad, lo tendremos, Dios mediante. Pero ahora vamos a hablar sobre, continuar nuestra serie en Hechos. Si bien recuerdan, estábamos casi prontos a acabar el capítulo 4. Hoy día vamos a acabar el capítulo 4 e iniciar parte del capítulo 5. Entonces quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en Hechos 4. Vamos a leer desde el verso 32 hasta el 5:11. Y el mensaje, el título de este mensaje es Una iglesia que refleja a Cristo. Quiero animarles a que pongan atención a este mensaje porque es un mensaje muy importante. El mensaje de lo que se va a hablar hoy es algo que es fundamental en una iglesia y es algo que realmente tiene que guiar y va a ser un pilar dentro de lo que es la Iglesia Gracia Soberana, que es justamente que los creyentes, nosotros, representemos a Cristo a través de nuestras vidas. Que realmente la iglesia sea un lugar donde se pueda ver una diferencia, no sea simplemente un lugar donde hable de Cristo y se vea muchos textos, sino que esos mismos textos que los vemos y los creemos sean representados a través de nuestras vidas. Entonces, con esa pequeña introducción, quiero animarles a que leamos la Biblia. Dice la palabra del Señor en Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, y lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia había sobre ellos, todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos lo que poseían, tierras o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, y a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa el hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero
y lo depositó a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayéndolo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y dijo, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Pedro preguntó: Dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: Sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar, los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Gracias, Padre bendito, por esta palabra. Gracias porque sabemos que es tu palabra, la palabra de Dios vivo, del que hizo los cielos y la tierra, y creemos que cada una de estas palabras son verdad. Señor, ayúdanos a caminar en ellas, Dios. Amén. Bueno, antes de empezar, yo quiero comentar algo que es común en nuestra casa. Nosotros tenemos un frutero ahí en la cocina que generalmente está con manzanas, gualeles, diferentes tipos de fruta, duraznos, y está ahí a la mano para que tanto nosotros como mis hijas puedan agarrar una fruta y comer. Pero algo que nos ha sucedido, y yo estoy seguro que acá en Santa Cruz muchos de ustedes se van a identificar conmigo, es que uno ve una fruta por encima y se la ve bien. Entonces cuando uno quiere levantarla, la agarra y ve la parte de abajo y está totalmente podrida. Pero lo interesante es que como las frutas están apiladas, no solamente está afectada la fruta de arriba, sino que uno al levantar, cuando ya ha pasado un transcurso de tiempo, la fruta de abajo que tenía contacto con la parte podrida también comienza a estar podrida. Y es ahí donde muchas veces decimos: qué bien que nos dimos cuenta rápido, porque eso iba a comenzar a avanzar. Y comienza a avanzar y avanzar y avanzar, y puede, si uno no le presta atención, puede lograrse que todo el frutero esté podrido. Y justamente algo así es lo que estaba sucediendo ahí en el libro de los Hechos. Lo que pasa es que no precisamente el énfasis es que ahora tenemos que vender todos nuestros bienes y darlo a todos y todos como una propiedad comunitaria, sino más bien son específicas cosas que son frutos de nuestra conversión genuina que estaban sucediendo ahí. Y justamente, vamos a ver en uno de los puntos, es el fruto de esa conversión que se veía representada en esa generosidad. Pero también, como vamos a ver más adelante, había personas que estaban fingiendo esto. Y a Dios no le gusta eso, o sea, porque no representa a la iglesia. No representa. El hecho de fingir solamente está queriendo traer atención sobre nosotros y no sobre Dios. Entonces, básicamente lo que nos está mostrando aquí Lucas con esta porción es dos elementos. La aplicación correcta de una conversión que realmente Dios ha salvado a una persona y ha cambiado y está viviendo en santidad, como personas que simplemente quieren vivir bajo sus propios estándares y no les interesa agradar al Señor. Entonces solamente pretenden hacer cosas que no son ciertas
para ellos quedar bien. Y eso se puede ver aplicado en la iglesia de hoy también. Entonces, hoy día vamos a decir estas dos, vamos a ver estos aspectos específicos. Sin la santidad de Cristo en nosotros, la iglesia no parece iglesia. Si la iglesia, si los que somos parte de la iglesia no tenemos santidad, entonces no estamos representando a la iglesia, no estamos representando a la novia de Cristo, no estamos representando a quien Dios compró con su sangre. El fruto del evangelio en nuestras vidas es la santidad en la iglesia. Esta mañana vamos a ver cómo la conversión genuina muestra santidad y es la novia perfecta de Cristo. Por otro lado, como para preservar también la misma santidad cuando alguien no anda de acuerdo a la palabra, también debe ser quitado. Es decir, si hay una conversión genuina, obviamente se van a ver esas obras. De la misma forma, si alguien no está andando bien, debemos amonestarlo y debemos guiarlo para que pueda andar bien. Pero si esta persona persiste en su pecado, debemos decirle que esa no es la forma correcta de la que se anda acá en la iglesia. Entonces, esos aspectos vamos a verlos hoy. Punto número 1, la unidad en la iglesia verdadera. Para esto vamos a leer la primera parte del capítulo, del versículo 32. Dice, la congregación en los creyentes era de un corazón y un alma. Esa parte nos interesa para este primer punto. Básicamente nos está mostrando que ellos tenían un solo corazón y una forma de pensar. Y es verdad, porque Dios los había comprado y ellos estaban aplicando el Evangelio. Ahora, antes de entrar a detalle en esta pequeña porción, yo quiero hacerles mención. El libro de los Hechos narra la historia de aproximadamente 30 años. Es decir, cuando vemos y encaramos el libro de los Hechos, estamos hablando de 30 años de historia. Desde que los apóstoles son llamados, la gran comisión, son encomendados, la ascensión de Cristo, hasta que, bueno, prácticamente son los últimos días de Pablo. Entre medio hay plantaciones de iglesias y en general se ve lo que se dice en Hechos 1:8, que me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estamos hablando de una historia grande, donde no se toma muchos detalles. O sea, si vemos la magnitud del libro con respecto a los años, se tendría que haber escrito muchísimo más para entrar en detalle. De todos modos, Lucas, gracias al Espíritu de Dios que lo inspira, él se encarga de mostrarnos fotos. Yo lo veo así. Es como una cámara filmadora que nos está mostrando una película, una historia grande de 30 años, pero se encarga de mostrarnos fotos específicas de momentos específicos para darnos a entender algo. Y esta es una foto específica. Estamos hablando de 30 años, pero nos lleva a un lugar, a un momento en la historia primitiva de lo que estaba ocurriendo. Y lo que vamos a ver hoy es importante porque si nos está dando el Señor una foto de algo específico es porque es importante. Es ahí donde vemos que había un solo corazón, una sola forma de pensar. Entonces, si recordamos bien en Hechos 2:44, es donde nos da pautas específicas y nos muestra cosas en las que los verdaderos creyentes tenían en común. Ellos tenían en común que practicaban la cena del Señor, tenían en común la comunión que tenían juntos al buscar al Señor y tenían en común que compartían conjuntamente muchos de sus bienes. Esa era una práctica de esta iglesia primitiva, entre otras. Entonces, básicamente, lo que nos está queriendo mostrar aquí Lucas es que esas cosas específicas estaban sucediendo en esta iglesia. Yo lo veo así. Recordemos la charla de Jesús con Nicodemo de Juan 3. En Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, él le dice que era necesario nacer de nuevo. Una persona estudiada, Nicodemo, que conocía la ley,
realmente no entendía el hecho de cómo iba a nacer de nuevo, o sea, cómo voy a entrar al vientre de mi madre. Había una pregunta ahí muy importante, pero básicamente la respuesta de Jesús era que por medio del espíritu de vida, nosotros recibimos vida. Y ahí, esto llevado a la práctica en la vida de los hechos, los creyentes realmente tenemos vida, podemos escoger no pecar, podemos escoger vivir en santidad. Es algo muy diferente a nuestra condición antes de haber recibido de Cristo. Entonces es ahí donde podemos tener este fruto del Espíritu en nuestras vidas. Los que hemos creído a Dios como nuestro Salvador, también podemos ser generosos, podemos practicar la cena del Señor, podemos alejarnos de nuestro pecado. Y ahora Lucas nos está dando un ejemplo a través de podemos compartir los bienes materiales. Es verdad, realmente necesitamos el Evangelio para hacer eso. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién puede compartir los bienes materiales? Si vamos a un ambiente secular, es muy difícil. Las personas no queremos compartir nuestros bienes materiales. Y aquí en este texto nos está mostrando cómo a través del Evangelio esto se hace visible y se hace tangible en nosotros. Yo lo veo de esta forma. Es importante, cuando crecía de niño, eh, escuché varias veces los relatos y algunas veces vi algunos videos de Tarzán. ¿Y Tarzán quién era? Tarzán era una persona que había sido criada por los monos. Entonces, y él directamente se había relacionado tanto con los monos que vivía como mono, actuaba como mono, caminaba como mono, hacía todo lo que los monos hacían, pero él no era un mono. Entonces, eso es lo que nos puede llegar a suceder a nosotros en la actualidad. O sea, nosotros tenemos un solo corazón en la iglesia. Y nosotros, si bien vivimos en un lugar donde no todos son creyentes, y en realidad qué bueno que es así, porque podemos seguir compartiendo el Evangelio, pero nosotros no somos igual. Y se tiene que notar y marcar la diferencia de que no somos lo mismo. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de interactuar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de compartir, en todo en nuestra vida debe mostrar que realmente nosotros, Cristo está viviendo dentro nuestro. Entonces, eso es a lo que se refiere la escritura cuando habla y dice, creyeron y eran de un corazón y un alma. Y no se va a quedar ahí la escritura, de mostrarnos solamente y decirnos un concepto, sino que nos va a mostrar dos ejemplos. El ejemplo que realmente era de un solo corazón y el ejemplo que no. Entonces, hasta este punto hemos visto que la santidad debe ser visible en nosotros. Ahora vamos a ver un buen ejemplo de esto cuando las personas viven en santidad. Entonces, nos vamos a enfocar en la segunda parte de este capítulo 4, o sea, perdón, la segunda parte del versículo 32 hasta el final, que dice, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y distribuían a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa el hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces, esta práctica es una práctica que habían decidido hacer. Acá no está hablando de que realmente todos estaban obligados y bueno, vamos a ir desde una idea de que todos tienen que vivir bajo una propiedad comunitaria. Aquí hay una elección y vamos a verlo más marcado en el siguiente texto, en el siguiente ejemplo, porque Pedro mismo muestra de que esto era algo voluntario.
algo que el Señor había hablado tanto a nuestras vidas y que realmente debería ser el día de hoy también. O sea, debemos ser misericordiosos con las personas que por ahí tienen menos que nosotros, que realmente han tenido menores oportunidades económicas o cualquiera sea el caso. O sea, la palabra de Dios nos insta a poder ser generosos con otras personas. Pero no es que esto es la ley, no es que el hecho de hacer esto es que nos hace más o menos creyentes delante de Dios. Lo que nos hace creyentes delante de Dios es la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, a la que nosotros hemos respondido con arrepentimiento y fe. Y ahí acaba. Pero evidentemente se ven este tipo de obras que Dios nos permite tener. Entonces, en el verso 33 nos dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia sobre todos ellos. Estamos hablando de una iglesia grande. Si hemos visto y prestado atención al evento del Pentecostés, una conversión de 3,000 personas, 3,000 hombres. Entonces, el número va mucho más grande. Y cuando sucede el milagro, cuando Pedro y Juan están entrando al templo y se sanan un ciego, levantan un paralítico. Este es un evento muy grande que demanda otros 2,000 convertidos. Entonces, más o menos son como 5,000 personas, hombres, que creyeron en el Señor. Sumen las esposas, sumen los niños y bueno, podemos hablar de una iglesia de unos 20,000 miembros fácilmente. Tomando en cuenta que las personas antes tenían más niños, entonces los números pueden ir mucho más grandes, ¿no? Pero básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos una iglesia muy grande que tiene un solo corazón y ahí Lucas nos está mostrando el ejemplo de esta persona específica. O sea, nos está mostrando cómo esto era algo que estaba sucediendo. Ellos tenían una propiedad, como que vendían las cosas que tenían y las compartían. Y esto en realidad, ¿por qué lo hace así Lucas? Lucas lo hace así para mostrar algo que se estaba cumpliendo y que en realidad se va a cumplir verdaderamente en el final. Pero él nos lleva a Deuteronomio 15, 4 al 11. Y quiero leérselos rápidamente. Deuteronomio 15, verso 4 dice, para que así no se halle en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, y prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y bueno, ahí continúa. Básicamente es una promesa para la tierra prometida. Pero algo que es importante es ver todo lo que la escritura dice. Porque si nos vamos un poco más adelante y vemos en Marcos 14:7, Jesús nos habla de que los pobres siempre van a estar en medio nuestro. Entonces, aquí no es que haya una contradicción, porque tenemos Deuteronomio 15 como la promesa de que realmente no van a existir pobres. Y después tenemos el ejemplo de Jesús diciendo, siempre van a tener los pobres. Entonces, lo que nos está mostrando acá es que evidentemente esta promesa de que no va a existir pobreza es para el cielo. Ahí es donde realmente no van a existir. Pero de todas formas, lo que Lucas nos está mostrando es que a través de una buena vida y comunión en la iglesia, eso puede suceder en un ámbito de la iglesia. Entonces, Lucas nos está mostrando que se está cumpliendo algo de lo que se va a cumplir verdaderamente en el reino de Dios ahí en la tierra. Entonces, el hecho de que nosotros hoy seamos generosos con otras personas, estamos representando lo que Dios va a hacerlo en mayor magnitud en el cielo a través de nosotros. Estamos mostrando un poco de lo que va a ser el cielo. Y Bernabé lo entendió bien. O sea, podemos ver en
la parte de Hechos. Justamente se habla de José, levita natural de Chipre, pero es en realidad Bernabé, que más adelante va a tener mucha más historia dentro del libro de los Hechos. Él fue una persona generosa. Vendió básicamente todo su terreno y lo puso a los pies de los apóstoles para que sea distribuido. Entonces se puede ver el mismo fin. Ahora, vende su terreno y trae la totalidad del dinero y la pone para que los apóstoles la distribuyan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo de que Lucas nos está mostrando que algo que había sido prometido en Deuteronomio 15 estaba siendo cumplido parcialmente en la iglesia primitiva ese tiempo. Cuando nosotros hoy día somos generosos con personas que tienen una menor capacidad económica, estamos representando también una promesa de lo que Dios va a cumplir completamente en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, no quiero dejar y menospreciar algo así. Es algo muy importante, pero tampoco quiero levantar algo así para decir esta es la ley, la norma. Hoy día el que es creyente, todos los bienes son comunes de todos nosotros y nadie tiene nada para sí. No, la Biblia no nos está diciendo eso. Es más, podemos ver ejemplos tanto en la Biblia como en el día de hoy, que hay personas que Dios mismo las ha bendecido mucho. Y dentro de esas personas que las han bendecido mucho, esas personas pueden bendecir a otras personas y a iglesias para que éstas puedan seguir adelante. El punto no está principalmente en hablar de una posesión comunitaria y demás. El punto está en que los creyentes genuinos, nuestro valor no está en el dinero, está en Dios. Nuestro apego no está en el dinero. Trabajamos para tener dinero, trabajamos para sustentar nuestras casas, trabajamos para bendecir a otros, trabajamos para bendecir la iglesia, trabajamos para bendecir a nuestras familias, para que nuestros hijos estudien, trabajamos y ganamos dinero porque realmente es la forma en la que se vive en esta tierra. Pero nuestro futuro real está en el cielo y nuestro apego no está a estos bienes naturales. Y eso es lo que se estaba representando en ese momento y ahora se va a poder representar aún más, ¿no? Entonces, ahí vemos, cuando yo me pongo a pensar en generosidad, yo tengo en mente muchas personas que realmente han sido muy generosas con la iglesia o con personas específicas, a pesar de que no tenían la obligación. Y realmente ese es un ejemplo de cómo se puede representar el reino de Dios en esta tierra a través de ser generosos de esta forma. Entonces, hasta este punto hemos visto cómo el Evangelio puede transformar a una persona y se puede ver el efecto de su forma de pensar y actuar. El efecto de esto se ve en su forma de pensar y actuar, afectándolo totalmente a esta persona, la afecta totalmente. De la misma forma, es evidente que cuando alguien pretende ser algo que no es, también nos vamos a dar cuenta. Punto número 3, la aplicación del no creyente en la iglesia. Entonces, como les había mencionado, en este pasaje, Lucas nos da un principio, nos da un buen ejemplo y ahora nos va a dar un mal ejemplo. Alguien que realmente no está actuando como debería hacerlo. Y quiero leer rápidamente esto que está aquí justamente en Hechos 4:11, 4 del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo,
le dieron sepultura. Después de un lapso, como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira los pies de los que sepultaron a tu marido. Están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces lo que podemos ver acá es unas personas que querían pretender hacer algo que no estaban haciendo. Ellos querían hacer esto, querían engañar a la iglesia. Ellos querían realmente quedar bien ellos, parecer tan generosos como fue Bernabé, pero quedarse todavía con dinero para ellos, que en realidad ellos pudieran haberlo hecho. O sea, básicamente acá el apóstol Pedro dice eso. Dice que fue una decisión de ellos el haber dado, el haber dicho que iban a dar, ya sea la totalidad o parcialmente. Ellos podían haber hecho eso. El punto no está en que ellos hayan o no hayan sido generosos. El punto está en que estaban engañando, pretendiendo hacer algo que no eran y haciendo algo que realmente no estaba conforme a Dios, mostrando frutos y frutos que realmente no eran ciertos. Fruto de esto se ve varias cosas, ¿no? Primero se ve una disciplina en contra de estas personas que realmente no estaban andando bien, pero también se ve que todos los que habían escuchado temieron y cambiaron su forma de ver. O sea, se dieron cuenta de que estaban tratando con Dios. Entonces, básicamente, estos versículos nos dan pie a lo que nosotros conocemos como la disciplina eclesiástica. Y quiero, antes de entrar en detalle de justamente por qué es esto y qué se hace, hablar de que realmente esto es por Dios. La santidad de Dios es lo más importante en la iglesia. El representar, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la novia de Cristo. Y el hablar de que ésta tiene que ser santa es elemental. Dios es santo y su iglesia es santa. Y esto es algo que debemos practicar y buscar. Y realmente tenemos que representarlo también. Hace no muchos años atrás, yo estaba en la universidad, bueno, hace unos años, pero bueno, el tema es que yo me acuerdo, estaba conversando con una persona y yo estaba conversando, comentándole que yo creía en Señor Jesucristo, que creía en Dios, y él comenzó a atacarme. Lo primero que me dijo fue, em, ustedes son los que piden plata para dar milagros. Y yo le dije, no, mira que estos son los de la doctrina de la prosperidad y que realmente ellos están por ese lado. Y ¡pum! Me lanzó otra piedra y me dijo, entonces ustedes son los que quieren sacarle demonios al televisor y a todo. Y yo le dije, no, bueno, esta es otra. Lo que pasa es que allá en La Paz, donde yo estudié, básicamente los dos canales de televisión eran esos. Era el de la doctrina de la prosperidad y el que estaba hablando justamente de todo ese tema de sacarle un poco más demonios a todos y todo ver desde un aspecto, desde esa perspectiva, pero no hablando del evangelio como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no es que la iglesia sea el problema. O sea, muchas veces escuchamos esto y es lo que lo han debido escuchar. La iglesia, los creyentes son peor adentro que afuera. Y la verdad puede ser que se vea eso, pero no es porque realmente la iglesia sea eso, sino porque estamos mal representados. Porque quienes nos están representando dentro de la iglesia no están formando y mostrando lo que la iglesia debe representar. Existe una liviandad en el hecho de cómo realmente vivir dentro de la iglesia. Estas personas ahí la historia que nos narra Lucas, tras lo que sucedió con Ananías y Zafira vino temor. Entonces, ¿qué sucedió?
los creyentes genuinos comenzaron a tener temor de Dios realmente y a actuar como realmente debían actuar. Y Ananías y Zafira, que probablemente no eran creyentes, no había Dios les había dado vida por la forma en la que estaban actuando, mintiendo de esa forma deliberadamente. Entonces Dios tuvo que sacarlos. Entonces, muchas veces la iglesia no solamente está mal representada, sino está representada por personas que no son creyentes y se dicen ser creyentes. Y la imagen de lo que dicen, esta iglesia es peor adentro que afuera. Es verdad, tal vez, porque está siendo representada por personas que ni siquiera son creyentes. Entonces, cuando nos encontramos con un texto como este, que habla de la disciplina eclesiástica, no es que la disciplina eclesiástica sea para perjudicar a las personas, para lastimarlas, para hacerles daño. Es para mostrar la santidad de Dios que la iglesia debe representar. El punto está que Dios es santo y su iglesia es santa también. Cuando no sucede eso, puede ocurrir dos cosas. Una, que los que somos miembros de la iglesia no estamos buscando santidad, somos creyentes verdaderos que no estamos buscando santidad, que probablemente no se está exhortando a la santidad ni por parte de los pastores ni por parte de los miembros. Dos, puede ser que haya muchas personas que realmente no son creyentes, que estén asistiendo a la iglesia, pretendiendo ser creyentes, actuando como quieren, sin buscar santidad y dando una mala imagen a la iglesia. Ambas cosas son encaradas a través de lo que conocemos como la disciplina eclesiástica. Y ambas cosas las hemos visto en este texto, porque justamente esto nace a raíz de Mateo 18. Y vamos a ver aquí la conexión. Si se recuerdan bien, en la conferencia hablamos de Mateo 16, donde se hablaba de que la iglesia es la representación viva de Cristo. Ahora Mateo 18 se va a enfocar en que la iglesia necesita buscar santidad. Y hay este texto que es muchas veces usado simplemente para reuniones de oración, que se dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí está. Y si bien, bueno, podemos tomar en cuenta que sí es cierto el principio, que cuando dos o más nos reunimos en su nombre, en realidad lo que nos está mostrando es que cuando hay una iglesia, esta iglesia puede realmente exhortar a las personas a que anden correctamente. Entonces el procedimiento, según ese texto en Mateo 18, es el siguiente. Cuando vemos que alguien está andando mal, bueno, hablamos con esa persona. Si vemos que no nos escucha, tenemos que hablar con un testigo, con esta misma persona. Y después, si vemos que realmente la persona no quiere cambiar su forma de caminar, lo hacemos con la iglesia. Y es la iglesia la que le dice, bueno, o sea, estás andando mal. Si esa persona aún a ese punto decide continuar en su pecado, le decimos, bueno, realmente oramos para que Dios te restaure, pero en este momento tú no puedes representar a la iglesia de Dios porque estás andando de una forma en la que no es santa. Puede sonar un poco atacante para las personas, como decir, ay, ¿cómo pues ahora? En realidad nos van a comenzar vamos a comenzar a sacar a las personas si es que están andando en pecado y todo esto, y pobrecitas las personas. Y realmente en un sentido puede ser que se vea desde esa perspectiva, pero yo les digo, creo que es más importante ver que la santidad de Dios en la iglesia está siendo pisoteada. Día a día, la santidad de Dios en la iglesia está siendo pisoteada por muchos creyentes y por muchos no creyentes que pretenden ser creyentes. Entonces, el hecho de caminar de esta forma nos ayuda a poder representar de una forma genuina la santidad de Dios a través de la iglesia. Y oramos para el día en el que las personas de afuera digan, sí, en esta iglesia sí se representa lo que Dios es y la santidad que Dios exige. Y realmente eso es lo que queremos. Y es lo que
Lucas nos está mostrando a través de este ejemplo. Entonces el punto no está en lastimar a las personas, en ofender a las personas, en maltratar a las personas. No, el punto principal es la santidad de Dios. Dios es santo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien entraba con un poco de pecado, que era justamente el sumo sacerdote el que entraba a la presencia de Dios, pecaba y moría. Tenía que entrar con una pita amarrada a su pie. Y básicamente, si es que él pecaba, moría y nadie podía entrar a sacarlo, entonces esa pita lo jalaban. La santidad de Dios no ha cambiado. Simplemente está el hecho de que muchas veces abusamos de la gracia de Dios. Pero básicamente yo les digo, no es que se abuse de la gracia de Dios, simplemente no estamos representando lo que Dios quiere. Entonces, esto lo vamos a ver mucho más practicado más adelante en lo que vamos construyendo la iglesia y la forma de trabajo. Pero yo quiero llamarles y hoy día decirles, andemos de una forma santa. La palabra de Dios nos está mostrando, primero en el versículo 34, nos mostró que tenemos un solo corazón, una forma de pensar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado vida. Y ahí está el gran ejemplo de Bernabé. Sigamos ese ejemplo. Sigamos que realmente nuestras acciones muestren la gracia de Dios en nuestras vidas, el perdón del Señor en nuestras vidas. Que muestren. Pero por otra parte, si estamos andando mal, podamos ser capaces y enseñables de escuchar al Señor y de cambiar de camino. Y podamos realmente acercarnos hacia eso mismo, de que tengamos un solo corazón. Y ese solo corazón solo es porque Dios nos los dio. Y es reflejar la bondad de Dios. Entonces, como conclusiones, la salvación no es ni nunca va a ser a través de obras. Pero al mismo tiempo, la salvación produce obras. Nuevamente, no construimos un árbol, si quieren decirlo así, poniéndole frutos. Pero sabemos que hay un árbol ahí cuando las raíces han agarrado la tierra y éste da fruto. Y ese era el fruto de Bernabé. Podemos ver personas que andan conforme a la palabra de Dios porque el Evangelio ha cambiado sus vidas. Las verdades del Evangelio tienen que entrar en nuestra forma de ver, pensar, a tal punto que nuestra vida no puede ser igual. No podemos actuar de la misma forma que los de afuera, porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro nuestro. Por otra parte, cuando hay personas que no quieren ser molestadas, que no quieren realmente, quieren vivir conforme a lo que ellos creen, pero no conforme a Dios. Entonces ellos lo que están haciendo idolatría. Están conformando a un Dios que no es un Dios inexistente a la altura de lo que a ellos les conviene, para seguir haciendo lo que ellos quieren hacer a título de buscar a Dios. Existió un presidente de los Estados Unidos que agarraba su Biblia y cada parte que no le gustaba la cortaba con un estilete para tener solamente las palabras que a él le convenían y que le gustaban. Muchas veces nosotros no haremos eso, no estaremos cortando espacios de la palabra de Dios, pero a través de nuestras acciones sí lo hacemos, haciendo lo que nos conviene y evitando lo que no nos conviene. Y eso no es representar a Dios de una manera genuina y completa. Entonces, queridos hermanos, quiero animarles a que busquemos al Señor y busquemos vivir conforme a Él. Amemos la verdad, amemos lo que Él es y amemos vivir en santidad. Que realmente esta palabra llegue a nosotros y nos ayude a cambiar. Seguimos orando por el país, pero oramos por cada uno de nosotros, por el hecho de que realmente
nuestras vidas son transformadas. La vida en general es un momento, va a cambiar, va a acabar, pero realmente nuestra eternidad es lo que importa más. Entonces, yo no digo que no importe el hecho de tomar decisiones como país, como departamento, de las cosas que están sucediendo, involucrarnos hasta donde sea necesario. Bueno, en la medida en la que realmente Dios nos ponga en algún lugar, tendremos que responder, pero prioricemos que realmente donde estemos representemos también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo más importante es trabajar por nuestra eternidad y no por cosas pasajeras como estas. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Por favor, te pido que esta palabra se quede en nuestros corazones, que realmente haga raíces en nosotros y que podamos ser guiados por la palabra de Dios, disciplinados por ella. Que no seamos testarudos, ni que cuando realmente ella no nos agrade, la evitemos, sino que como buenos creyentes te busquemos a ti para que tú seas quien nos cambie y para que tú seas quien realmente nos guía, Dios. Gracias, Dios. Te pido por lo que está pasando en nuestro país, Dios. Te pedimos unánimemente con todos los hermanos que están escuchando este mensaje. Haz tú un milagro, Dios. Gracias, Dios. En tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y Dios quiera que la próxima semana nos podamos reunir. En la semana estamos escribiendo, hablando y Dios los bendiga mucho.